Bueno, culminando ya con el tema de solventes alternativos para síntesis orgánica, lo que vamos a seguir viendo ahora es lo relacionado a la segunda parte de los fluidos supercríticos, que son sus aplicaciones como medio de reacción en procesos químicos. Existen numerosos estudios del uso del dióxido de carbono supercrítico en distintas reacciones como hidrogenaciones, hidroformilaciones, polimerizaciones, reacciones de tipo Friedel-Crafts, reacciones de Diels-Alder. En general, en las reacciones se logra control y fácil separación de los productos, mayor velocidad de reacción en procesos que se controlan por difusión, menor riesgo en las condiciones de trabajo, ya que el dióxido de carbono es un solvente inocuo, resulta limpio para el medio ambiente y reducción en el costo de la eliminación de solventes. Las hidrogenaciones fueron las que partieron primero en estudio, debido a la enorme solubilidad de los gases en dióxido de carbono supercrítico. Surgieron numerosas patentes de la ROD, de Degussa, ¿sí?, en torno a hidrogenación de vitaminas, de precursores de vitaminas, hidrogenación de ácidos grasos y derivados, e incluso hidrogenaciones selectivas a nivel de dobles enlaces, grupos carbonilos, grupos nitro. Acá vemos un ejemplo muy sencillo y muy visual para que lo puedan ver. Es la hidrogenación, ¿sí?, de una acetona en presencia de hidrógeno y paladio con fluido supercrítico, y la distinta distribución de los productos. Es decir, del producto levemente reducido, donde solo se reduce el compuesto carbonílico, hasta el producto totalmente reducido, donde se reduce el grupo carbonilo a CH2 e incluso se reduce el anillo de benceno a ciclohexano. Bueno, ¿cómo se logra esto? Bueno, uno dice, bueno, la reacción no es muy selectiva que digamos, pero se puede regular. Y eso se puede regular con la temperatura, ¿sí?, y con la relación entre hidrógeno y sustrato. Acá hay un pequeño error, en temperatura es 90, 180 y 230. ¿Sí? Se incrementa así la temperatura. Entonces, fíjense, a baja temperatura y con una relación de hidrógeno-sustrato de 2 a 1, se obtiene un 90% del producto del alcohol, donde la hidrogenación ha sido suave, solo se hidrogenó selectivamente el carbonilo a alcohol. Ahora, ¿cómo logro la inversa? Con una relación de hidrógeno-sustrato mucho mayor, 6,1, y con una temperatura más alta, 230. Por eso les digo que acá va 230. En esa condición, ¿qué obtenemos? 90% del producto totalmente hidrogenado. Y regulando condiciones, uno puede llegar a aumentar concentraciones de estos productos intermedios, ¿sí? El producto de hidrogenación selectiva del grupo carbonilo a CH2, o por ejemplo donde se hidrogena parcialmente el carbonilo alcohol y sí se hidrogena el benceno. Hidrogenaciones de enlace carbono-nitrógeno con catalizadores de rodio. ¿Sí? Este es un catalizador quiral, por lo tanto proporciona un compuesto con exceso antiomérico importante. Otro tipo de reacciones asociadas a procesos ya de oxidación. Se sigue utilizando dióxido de carbono porque el mismo es inerte a la oxidación, y además las mezclas de oxígeno y dióxido de carbono no son peligrosas. Y obviamente la solubilidad por ser un gas. Los fluidos supercríticos incluso pueden modificar la selectividad. Acá tenemos una reacción, la reacción simplemente es para ver el efecto, es una hidroformilación con catalizadores de rodio, en la cual se puede formar este producto o este producto. Si la reacción se hace en dioxano, a 98, da 98% de rendimiento y solo se obtiene el producto 2. Sin embargo, se obtiene un rendimiento cuantitativo
y solo del producto 1 cuando la reacción se hace utilizando un fluido supercrítico. Con relación a fluidos supercríticos también y el uso en la industria, son interesantes las reacciones en continuo, en las cuales en un recipiente uno deja el catalizador soportado, y ingresa los reactivos ayudados por el dióxido de carbono supercrítico. Se produce la reacción y luego se separa. Liberando la presión se va el dióxido de carbono y el producto queda tal cual, libre de toda impureza. Bueno, acá hay algún sistema parecido, en el cual en lugar de usar un lecho sólido con catalizador soportado, utilizamos un sistema bifásico, donde tenemos el catalizador disuelto en una fase líquida, y acá tenemos el dióxido de carbono supercrítico. Y la entrada y salida es la misma. Por aquí entran los reactivos y por aquí salen los productos. Son reacciones en sistemas continuos. La otra alternativa a los fluidos supercríticos es el agua. El agua se la ha utilizado en algunas plantas industriales para producir sabores, fragancias y productos de alto valor unitario. Fundamentalmente por la menor polución en el trabajo, o sea, la limpieza del solvente, la ausencia residual del producto final, de la ausencia de solvente en el producto final, y por ende la eliminación del costo de solvente. La contra es llevar agua, como decíamos, a condiciones supercríticas. Algunas propiedades. El agua supercrítica tiene propiedades características, ¿sí?, que la hacen útil como solvente en reacciones, ya que conforme se aumenta la temperatura y la presión, las propiedades del agua varían. La constante dieléctrica disminuye y se hace más similar a los disolventes orgánicos, ¿sí? Eso es interesante. Se hace más parecida a los solventes orgánicos, por lo tanto disuelve solventes orgánicos. Se parece más el agua en condiciones supercríticas a la acetona, y la acetona disuelve todo. El producto iónico del agua disminuye, alcanzando un valor límite de 10 a la menos 11, es decir, que aumenta sus propiedades ácido-base. También mejora la solubilidad de sustancias iónicas y se favorecen las reacciones, por ejemplo, catalíticas, que necesitan catálisis ácida o básica, porque el agua se vuelve más ácida y más básica a la vez. El agua también en condiciones supercríticas es un agente muy adecuado para la eliminación por oxidación de residuos difíciles de remover por otras técnicas. Y también obviamente se puede utilizar en reacciones, pero en reacciones es complicado. Primero porque tenemos que trabajar a temperaturas de, fíjense, 400 grados, 375, 400. Estos son 3 ejemplos sencillos en los cuales tanto los reactivos como los productos son estables, entonces se puede trabajar a temperaturas muy altas. Esta es la alquilación de un fenol, que se hace a 400 grados y la reacción termina en 3 minutos. Claro, a esas temperaturas, y no necesita catalizador. Acá tenemos otra, donde el rendimiento es cuantitativo, solo se usan trazas de ácido y la reacción se produce en un segundo. Es la síntesis de la caprolactona. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vimos? Y también procesos de oxidación con peróxido de hidrógeno a muy alta temperatura, en 20 segundos. Es posible obtener el ácido tereftálico obteniéndose como producto secundario benzoico como producto de descarboxilación. Pasemos a otro tipo de solventes, que se llaman solventes perfluorados. Son disolventes orgánicos en los que el enlace carbono-hidrógeno ha sido sustituido total o parcialmente por enlaces carbono-flúor. La fortaleza de este enlace les confiere interesantes propiedades. Son químicamente inertes, por lo que al usarlos no reaccionan, se evitan reacciones laterales y se facilita la purificación.
Acá tenemos algunos solventes perfluorados, el equivalente al benceno, con punto de ebullición 57, el equivalente al heptano, ¿sí? O sea, todos los hidrógenos se reemplazan por flúor. Esto hace un pequeño descenso del punto de ebullición en comparación a los hidrogenados. Por ejemplo, el benceno tiene 80, acá este tiene 57. Y acá tenemos una amina terciaria. Son térmicamente estables, no son inflamables, no son tóxicos. La falta de toxicidad los ha llevado a reemplazar a solventes clorados como anestésicos por inhalación. Son accesibles en un amplio rango de puntos de ebullición. Son inmiscibles con muchos disolventes orgánicos y algunos con el agua también, lo que permite su uso en sistemas bisfásicos y facilitan los procesos de separación. Esta técnica se ha usado mucho, con cierta frecuencia, en procesos catalíticos, en los cuales el catalizador se disuelve en el medio florado y luego se puede separar con facilidad, porque tanto una fase orgánica como una fase acuosa, que puede contener reactivos y productos, no están en la misma fase. La escasa capacidad muchas veces disolvente, porque se parecen a los hidrocarburos, de estos líquidos hace necesario muchas veces modificar las especies que queremos disolver en ellos. Así los catalizadores se modifican mediante la introducción de cadenas fluoradas. Hay una técnica muy interesante asociada a estos compuestos que se llama el uso de líquidos expandidos mediante la introducción de un gas. Por ejemplo, tenemos un sistema formado por solvente fluorado medio orgánico, formando dos fases. Agrego dióxido de carbono supercrítico y se me forma una sola fase. Provoco la reacción, luego elimino el solvente supercrítico y de esa manera tengo otra vez las dos fases. ¿Pero qué tengo en esas dos fases? En la fase orgánica el producto y en la fase fluorada el catalizador. El oxígeno también es bastante soluble en estos solventes perfluorados, por lo tanto también son adecuadas en transformaciones asociadas a la oxidación. Bueno, acá es lo que estuve explicando hoy, que es la tecnología llamada de líquidos expandidos, ¿sí? Que bueno, se las expliqué recientemente y consiste justamente en eso, que a un sistema bifásico, volverlo monofásico con el agregado de un líquido expandido y luego eliminar ese fluido supercrítico para retomar las fases iniciales. Bueno, con esto terminamos con solventes fluorosos o fluorados y vamos a ver el último tipo de solvente interesante, que son los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos son sales fundidas con punto de fusión inferior a los 100 grados. Esto no es nuevo, y estas sales fundidas ya se conocían desde el siglo XIX. Cuando Friedrich Krafft hacían las alquilaciones y las acilaciones, de los medios de reacción se les separaba un líquido de color rojo, que ellos en principio nunca supieron qué era. Y realmente ese líquido es un líquido iónico que tiene como un anión el tetracloroaluminato, que proviene del aluminio cloro 3, que es el catalizador en las reacciones de Friedel-Crafts. La gran importancia de estos líquidos iónicos está dada por su presión de vapor prácticamente nula. La diferenciación entre un líquido iónico y una sal fundida, digamos que es artificial. Se considera líquido iónico a las sales con punto de fusión inferior a los 100 grados. Acá podemos ver en imagen un cristal iónico. Cuando lo disolvemos, al agregar un solvente, se solvata. El líquido iónico, el cristal iónico, cuando lo fundimos, se forma una sal fundida. Obviamente que
la temperatura de fusión va a depender entre la interacción entre el anión y el catión. Yo un líquido iónico no va a ser cloruro de sodio, porque yo necesito que esa sal se funda a muy, muy alta temperatura. Entonces, la interacción entre el catión y el anión tiene que ser muy débil para que esa sal funda por debajo de los 100 grados y se convierta en un líquido iónico. Estas sustancias son líquidos en un amplio rango de fusión, son excelentes solventes para compuestos orgánicos, para inorgánicos y para materiales poliméricos. Algunos son superácidos, muchos son sensibles a la humedad y deben ser usados en cámara seca, pero otros son hidrofóbicos y pueden emplearse en presencia de agua. Son térmicamente estables y en la actualidad se los puede comprar y preparar fácilmente, relativamente. Son un poco caros. ¿Por qué se los considera verdes? Porque se los emplea a temperatura ambiente, porque no tienen presión de vapor, porque no generan compuestos orgánicos volátiles, porque son reciclables, porque tienen propiedades superácidas, porque son solvatantes, porque pueden actuar como catalizadores. Como están formados por un anión y un catión, se pueden diseñar continuamente nuevos solventes, con la elección adecuada de un anión y un catión. Y todo eso genera una nueva química. Si yo tengo metanol, el metanol tiene una fórmula definida. Acá en un líquido iónico yo puedo tener infinitos líquidos iónicos, modificando el anión y el catión. ¿Son tóxicos? Bueno, porque eso sería crucial para ser usados en química verde. Bueno, se está estudiando, y se está estudiando mucho. Fundamentalmente un líder en el estudio de la toxicidad de líquidos iónicos es el profesor Bernhard Hafthoff, de la Universidad de Bremen, que tiene un extenso programa sobre la toxicidad de líquidos iónicos. Un artículo ya bastante antiguo, del 2003, nos indica que estos líquidos iónicos tienen en general baja toxicidad, razonable biodegradabilidad y baja ecotoxicidad. Bueno, algunos, porque uno dice, pero ¿realmente son verdes? La idea es diseñarlo para que no sean verdes. Uno puede tomar un catión basado en la estricnina y un anión basado en el cianuro, y es un líquido iónico, ¿sí? Porque funde por debajo de los 100 grados, pero si tenemos cianuro y estricnina, probablemente sea tóxico. Lo de siempre, gran estabilidad térmica, gran estabilidad química, y además forma o produce interacciones iónicas e interacciones también de tipo no iónicas. Las interacciones iónicas vamos a ver que son útiles para el fenómeno de activación por microondas. Uno puede también modificar su polaridad, modificando el anión o el catión, y modificar su hidrofobicidad. Acá tenemos algunos aniones que forman líquidos iónicos bastante estudiados: tetrafluoroborato, hexafluorofosfato, triflatos. Y los cationes en general que se usan son muy grandes y son derivados del imidazol. Son imidazoles alquilados. Este es el que más se usa. Se conoce con el símbolo Bemin y es el 1-butil 3-metil imidazolio. ¿Cómo son estos compuestos con el agua y con solventes orgánicos? Con el agua pueden variar ampliamente, desde los muy miscibles hasta los totalmente inmiscibles. Con relación a los compuestos orgánicos también no hay una tendencia. Hay poca información y se está intentando relacionar su solubilidad con la constante dieléctrica de estos compuestos. ¿Sí? A mayor constante dieléctrica, mayor solubilidad en solventes más polares. Por ejemplo, el tetrafluoroborato de este anión es miscible en agua a temperatura ambiente. Es inmiscible en agua a temperatura ambiente, pero muy inmiscible a 80 grados centígrados. Esto es interesante, porque incluso
podemos hacer o utilizar una tecnología similar a lo que hacíamos con líquidos expandidos. Si nosotros efectuamos una reacción en la que tenemos una fase agua y otra fase el líquido iónico, a 80 grados tenemos una única fase. Por lo tanto, eliminamos la transferencia entre fases. También, en general, estos líquidos son muy viscosos y cuando la temperatura es muy alta, la viscosidad es mucho menor, facilitando los procesos de transferencia en las reacciones. Entonces, hacemos la reacción a 80 grados. Y una vez efectuada esa transformación, enfriamos a temperatura ambiente. Se forman dos fases. En la fase acuosa tenemos el producto de reacción. Y en la fase del líquido iónico podemos colocar un catalizador. Reacciones. Bueno, desde que salieron hasta ahora ya se estudió la química orgánica, reacciones de Hegel, oxidaciones, reducciones, nitraciones, Diels-Alder, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos concretos. Acá tenemos una reacción de tipo Diels-Alder con dos líquidos iónicos distintos. El primero de ellos, ¿sí? Acá, esta S es un azufre, es azufre, oxígeno 3. Con borofluor 4 bemin, es un líquido iónico que no tiene características ácidas y requiere de un catalizador para poder transformar a esta reacción. Y lo interesante, que el bemin con trifluorometansulfonato, esta molécula tiene propiedades ácidas intensas y el líquido iónico no solo hace las veces de solvente, sino también hace las veces de catalizador. Otro sistema muy, muy, muy interesante es la reacción de Heck, una reacción muy, muy conocida. Recientemente se han dado el premio Nobel de Química a los investigadores, a Heck, a Suzuki, a Negishi, por los trabajos basados en la química del paladio para la formación de enlaces carbono-carbono. Acá partimos de un derivado halogenado, un bromuro o un cloruro, con un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado en presencia de acetato de paladio. Se necesita una base para activar. ¿Y qué ocurre en el líquido iónico? Fijémonos, un sistema trifásico. Líquido iónico y el catalizador, agua conteniendo el hidróxido de sodio, que es el que activa la reacción, y en el ciclohexano que contiene los reactivos y los productos. Perfectamente separados y distinguibles. También la combinación de líquidos iónicos y enzimas se está usando mucho. Particularmente este es un ejemplo de una transaminación utilizando la enzima cándida antártica, que es una lipasa, a partir de un ácido en presencia de amoníaco con la enzima y el líquido iónico obtenemos una amida. En general, esta cándida antártica cataliza reacciones de alcohólisis, aminólisis e hidrólisis. En este caso particular, cuando se emplean estos líquidos iónicos, tetrafluoroborato de bemin o hexafluorofosfato de bemin, como medio de reacción, la reacción es comparable a una reacción llevada a cabo en un medio orgánico. Y la ventaja de los líquidos iónicos es su reutilizabilidad, muchas veces, y también la nula presión de vapor que tiene el sistema. Bueno, y con esto terminamos líquidos alternativos para química sustentable. Y en la próxima clase vamos a abordar un poco el tema de técnicas alternativas de energía para llevar a cabo las reacciones.